Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Marco Alfaro, profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. El día de hoy analizaremos y explicaremos los principales objetivos de aprendizaje, habilidades y ejes temáticos del programa de nivelación de estudios ACIBA. Todo esto para el segundo nivel de educación media en estudios sociales. Este programa abarca el manejo de una visión de conjunto de los periodos históricos de la humanidad, identificando sus procesos más relevantes y sus principales características, haciendo énfasis en el desarrollo histórico del siglo XX, las guerras mundiales, la Guerra Fría y la creación de las Naciones Unidas. Las principales habilidades a evaluar son y están ligadas a la comprensión y manejo conceptual de contenidos de historia del mundo, los orígenes de la civilización cristiana occidental, el siglo XX, las guerras mundiales, pobreza y desarrollo humano. También se considera la aplicación de algunos conceptos y procedimientos y al razonamiento y el análisis. Las tres principales habilidades son conocimiento y comprensión, aplicación y razonamiento. El conocimiento y comprensión implica recordar información y demostrar el dominio de conceptos, procesos y acontecimientos relevantes, realizando descripciones y explicaciones simples. La habilidad de aplicación involucra la capacidad de ubicar y o secuenciar acontecimientos o procesos en el tiempo y en el espacio, utilizando referentes como siglos, líneas de tiempo o cronologías. La habilidad de razonamiento busca e implica establecer relaciones más complejas para interpretar y analizar información presentada en distintas fuentes como tablas, textos, gráficos, entre otros, y comparar procesos o fenómenos estableciendo relaciones más complejas entre cada uno de ellos. El programa de nivelación ACIBA de estudios sociales para el segundo nivel de educación media se concentra principalmente en 4 grandes unidades que abordan los distintos ejes temáticos que recorren la historia de la civilización cristiana occidental desde sus orígenes hasta nuestros días. La principal unidad se enfoca principalmente en los orígenes de la civilización cristiana occidental, principalmente en el legado del mundo antiguo con la antigua Roma. La antigua Roma es fundamental en la conformación de los pilares de la civilización occidental, principalmente por su aporte en el área del derecho, la historia y el estudio de la historia y la vida urbana. También esta unidad toma como eje central de la civilización occidental la Edad Media y el origen de la idea de Europa. La importancia que cobró el cristianismo tras la caída del Imperio Romano en el siglo V después de Cristo y cómo el cristianismo se transforma en el eje unificador de Europa durante la Edad Media, y eso llega principalmente el cristianismo a América con los conquistadores europeos a comienzos del siglo XVI. También esta unidad considera el feudalismo, la relevancia del feudalismo como el sistema político, económico y social en la Edad Media y cómo las relaciones señoriales fueron relevantes en el tipo de sociedad desigual y estamental implementada en América por los conquistadores europeos desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. La unidad 2 del humanismo y el desarrollo del pensamiento científico a la Revolución Francesa principalmente trata de explicar y analizar cómo a partir del Renacimiento se desarrolla el pensamiento científico en Europa, y ese desarrollo científico va a marcar la historia de fines del siglo XVIII. El Renacimiento y la revaloración de la Edad Antigua fue un eje fundamental en los inicios del pensamiento científico durante la Edad Moderna, y cómo la ciencia llevó a las distintas sociedades a la búsqueda del progreso ilimitado basado en el desarrollo del pensamiento científico. Esta unidad también considera la Revolución Francesa, que se dio principalmente desde 1789 a 1799, y cómo la Revolución Francesa
va a generar el fin del antiguo régimen en Francia, pero también la importancia de este proceso histórico como un factor determinante e influyente en las guerras de independencia en América a comienzos del siglo XIX. Por otra parte, la unidad 3 se concentra en la historia del mundo y las dos grandes guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial, desde 1914 al Tratado de Versalles en 1919, que nace de este imperialismo europeo y esa paz armada que se dio en la segunda mitad del siglo XIX. Estos dos procesos históricos son factores determinantes en el inicio de la guerra. También, la unidad 3 considera las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Estos efectos negativos en la historia de la humanidad, que están marcados principalmente por el gran número de pérdidas humanas, que aproximadamente bordean entre 50 a 60 millones de personas, el genocidio nazi, los campos de concentración y exterminio. Otra de las principales consecuencias fue la división de Alemania en dos bloques o dos esferas de poder, principalmente una zona manejada por Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y el lado de Alemania Oriental, que quedó en manos del comunismo soviético. La Segunda Guerra Mundial también es fundamental en la comprensión de uno de sus principales efectos, que fue el establecimiento de la Guerra Fría, proceso histórico que va desde 1945 hasta la caída del bloque soviético en 1991. Otra de las principales consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, y que perdura hasta el día de hoy, es fue la creación en 1945 de la Organización de las Naciones Unidas. Obviamente, posteriormente a la creación de la ONU, se va a firmar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por último, la unidad 4, que aborda el mundo actual, marcado principalmente por el análisis de la pobreza y el desarrollo humano, entendiendo la pobreza desde un enfoque multidimensional y los grandes desafíos para poder resolver y disminuir la pobreza en el mundo, que se concentran para este tercer milenio que comienza desde fines del siglo XX. Obviamente, el desarrollo humano en el mundo actual tiene connotaciones súper relevantes, dadas las características de los procesos históricos que se están viviendo hoy en día a comienzos del siglo XXI. Bueno, estimados estudiantes, esperamos que les haya servido esta explicación y análisis de los principales contenidos, ejes temáticos, objetivos de aprendizaje del programa de estudios sociales ASIVA, que busca principalmente que ustedes puedan seguir en su camino de esta formación permanente, que es lo que busca nuestra sociedad. Esperemos que les haya servido. Hasta pronto, estimados estudiantes.